Saludos de nuevo, me da mucha alegría que estés con nosotros en el día de hoy y vamos a estar continuando con esta serie de devocionales y en concreto en el tema de hoy vamos a estar viendo el poder del Espíritu Santo con respecto a la acción del pecado. Pero es bueno recordar algo muy importante, que todos nuestros pecados ya fueron perdonados por la preciosa sangre de Cristo. En Él tenemos libertad del poder y la culpabilidad que éste puede tener para nosotros. Así que si estás luchando con alguna culpa, ten seguro que Cristo ya pagó por ese pecado que quizás hoy te avergüenza y que lo único que te pide es que se lo entregues a Él. El pecado ya no debe tener el poder en tu vida. Pero para ver cómo funciona la limpieza del poder de este, podemos tener en cuenta su acción en dos etapas. Vamos a verla. La primera, cuando quedamos libres del dominio del pecado. Esto ya sucedió de una vez para siempre y es completa para todos los creyentes. Cristo ya pagó por ello, como hemos dicho, en la cruz del Calvario. Segundo, la libertad de la presencia y de la actividad del pecado. Esta es, sin embargo, progresiva, continua y dura el resto de nuestras vidas. Esto no me lo he inventado yo, sino que el apóstol Pablo nos lo marca en el capítulo 6 del libro de Romanos. En el versículo 2 y 8 dice que estamos muertos al pecado juntamente con Cristo. Así, con nuestra unión con Cristo, en su muerte tenemos libertad sobre la acción del pecado. O sea, que en Cristo tenemos entrada en la vida eterna. Nada de lo que hagamos después de haber recibido este regalo nos puede quitar esta maravillosa realidad. Sin embargo, en el versículo 12 de este mismo capítulo dice Pablo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis a sus malos deseos. No es que esté diciendo que estamos todavía bajo el dominio del pecado, sobre su acción de muerte, sino que el pecado está presente de forma continua e incesante, tratando de ejercer influencia controladora en nuestro diario vivir. Todos los días libramos esta batalla entre los deseos de nuestra carne por un lado y los deseos del espíritu por otro. Nuestra naturaleza carnal es la que nos incita a pecar, a satisfacer nuestros propios deseos. Esto se manifiesta más con estos pecados que estamos viendo acá en esta serie, los pecados respetables. ¿Te ha pasado que crees que has obtenido victoria sobre un pecado en particular y al poco tiempo parece que vuelve a tomar fuerza en tu vida? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Es que no voy a obtener la victoria nunca? La respuesta a estas y a otras preguntas similares las tenemos en Gálatas 5:16. Mira lo que dice la palabra. Voy a usar la nueva traducción viviente. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, que si vivimos bajo la influencia del Espíritu Santo y bajo su control, seguiremos como guía de obediencia a los consejos y mandatos contenidos en la palabra de Dios, para que estos sean el control y controlen también nuestra mente y pensamiento. Para ello, algo que no se nos puede escapar, algo importantísimo, la oración de forma constante para que Dios nos capacite y otorgue su poder para cumplir su voluntad. Queremos aclarar aquí un punto clave. A veces pedimos al Señor, quítame ese pecado. Creo que más bien Dios nos está pidiendo que nuestra oración sea más bien: Señor, dame el poder de controlar mi mente y guíame para que en todo momento siga tu palabra como guía y sea obediente a tu mandamiento. Esto lo podemos llamar como la responsabilidad dependiente. Es decir, somos responsables ante Dios de obedecer su palabra y de hacer morir los pecados de nuestra vida. Pero esto obviamente no lo podemos hacer por nuestras fuerzas, por lo que debemos depender del poder del Espíritu Santo para lograrlo. Entonces, ¿con esto puedo obtener una victoria total? La respuesta es que no. Pero sí verás un significativo progreso y sobre todo que éste irá en aumento. Otros beneficios serán que daremos el fruto del Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Así,
El Espíritu Santo nos comunica lo que ya Cristo nos ha otorgado. Es el poder de Dios para la victoria sobre el pecado y la muerte, y el poder hacer las cosas transformando nuestra vida conforme al carácter de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Una de las formas en que el Espíritu Santo obra en nosotros es produciendo la convicción sobre el pecado. Expone nuestras acciones y omisiones a la luz de la palabra, y esto muestra nuestras actitudes señalando los patrones pecaminosos. Otra de las maneras en que actúa el Espíritu Santo es capacitándonos y dándonos la fortaleza o la fuerza para confrontar nuestro pecado. Ejemplo de esto lo vamos a encontrar en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y también Filipenses 2:12 y 13 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce, así como el querer, el hacer, por su buena voluntad. Así como también el archiconocido Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque parezca que nada está cambiando, aunque estemos orando y no veamos ningún avance, Dios siempre está actuando. Y si en algo en estos momentos tenemos que aprender y poner por obra, es nuestra total dependencia de Él. Recuerda y ten por seguro que el Espíritu Santo sigue obrando. Y aunque no lo veas o lo sientas, te darás cuenta de que aunque estés enredado en el peor de los pecados, Él te dará la convicción para humillarte y buscar la presencia del Padre, si tú así se lo pides. Una tercera vía de cómo el Espíritu Santo obra en nosotros es permitiendo circunstancias en nuestra vida para hacernos crecer espiritualmente. Esto no quiere decir que Dios nos tiente, sino que permite estas ocasiones para darnos la oportunidad de decirle no al pecado. Esto tiene sentido. ¿Cómo vas a decir que Dios te ha dado victoria sobre el pecado si no es diciendo no ante una tentación? Toda circunstancia es usada por Dios para su propósito y las usa para transformarnos. Mira esta verdad maravillosa ilustrada en las Escrituras. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:28-29. Pero también tengamos en cuenta, aunque el Espíritu Santo obra y nos capacita, nosotros somos responsables de hacer morir el pecado y mucho más estos pecados respetables o aceptables. Hagamos una disposición de corazón. Estemos obviamente en oración para que el Señor nos haga ver y entender la acción del pecado y cómo se manifiesta en nuestra vida. Recordemos que el pecado es totalmente engañoso y nos va a querer hacer ver que esto no es tan importante, que estoy exagerando pensando que nadie es perfecto. Y así prepara tu corazón en oración para humillarte ante el Señor, para que abra tus ojos de forma espiritual y te ilumine de toda oscura parcela que hay en tu corazón. No permitas que el enemigo te quite lo que Dios te ha dado, que es la libertad sobre el pecado y sobre la muerte. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo devocional.